y eso queriéndole dar alguna validez al noviazgo, porque en sí el noviazgo pues no lo vemos en la Biblia, ¿no? En ese sentido. Pero entonces hoy quiero hablarles algunas cosas en cuanto a, bueno, ¿y cómo afronto entonces yo esa área del noviazgo? Digamos yo que soy un adolescente, o yo que tengo 12 años, o yo que tengo 20, o yo que tengo 25, o yo que tengo 30. ¿Cómo lo afronto yo? ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver cómo afrontar el noviazgo dependiendo la edad en que tengamos. Amén. Porque no, el noviazgo no es una cosa que uno quiera tapar, como dice el dicho, tapar el sol con un dedo y pretendemos como ocultarlo, pero no, o sea, es algo que está ahí, que es latente, que es algo que está en la cultura, es algo que todos los adolescentes quieren, pero vamos a mirar cómo lo vamos a afrontar. Amén. ¿Cómo afrontamos ese tema, el noviazgo? Amén. Entonces, como les venía diciendo, habíamos hablado, bueno, de varias cosas. Quiero hacer un recorderis del que cómo debe ser un noviazgo conforme a la palabra de Dios, solo para que lo tenga en cuenta. Un noviazgo conforme a la palabra de Dios es un noviazgo donde se tiene la edad adecuada para pensar en matrimonio. Si usted no tiene la edad adecuada para pensar en matrimonio, ese noviazgo no es conforme a la voluntad de Dios. Tiene el consentimiento y la bendición de las autoridades, amén. Primero que todo, pues de los padres. Un noviazgo a escondidas de los padres no es un noviazgo de bendición. Y aún inclusive, como yo decía, no es que ustedes me tengan que pedir permiso a mí para vivir su vida. No, antes una cosa menos en qué pensar. Pero también es una bendición también contar con la bendición de los pastores, que usted puede decir, pastor, mire, queremos ennoviarnos y queremos tener su bendición, amén. Eso es algo muy, muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque eso también hace que Dios respalde un noviazgo, amén. Le da un respaldo al noviazgo. Hablamos de que no debe ser oculto, ¿sí? Un noviazgo conforme a la voluntad de Dios nunca es oculto, no. Somos novios, pero que nadie se entere, chito. Solo usted y yo. Si a usted le dicen eso es porque se avergüenzan de usted, ¿sí? Entonces, pilas, ¿sí? En un noviazgo tiene que existir un apoyo mutuo. Solo estoy haciendo un recorderis nomás. Ya vamos a entrar al tema. Un noviazgo también es una época donde es la época donde ustedes se conocen no íntimamente, se conoce su carácter, perdón. El carácter, la manera de ser, si es enojón, si es bravo, si es tranquilo, si es calmado, si es demasiado pasivo, si es demasiado activo. Y usted vaya ahí, no, si esto como que sí me gusta, esto no me gusta. Entonces usted vaya a ir evaluando, ¿será que esta persona sí es? ¿Será que esta persona no es? ¿Listo? Un noviazgo conforme a la voluntad de Dios no tiene el mínimo contacto físico, amén. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Y tiene como propósito el matrimonio, amén. Eso es un noviazgo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de pronto usted me dirá, bueno, pero pastor, es que yo tengo 12, 13 años, y entonces yo qué hago porque yo ya quiero tener novio o novia. Y entonces yo qué, porque es que yo tengo ganas y yo no puedo ocultar esas ganas, ¿sí? O tengo 15 años, yo no puedo ocultar esas ganas. ¿Qué hago, pastor? Dígame. Mire que alguna vez a un pastor llegaron y le hicieron esa pregunta. Decían, yo no entiendo a Dios porque es así de injusto. Le decían a este pastor. Le decían, ¿por qué si no es la voluntad de Dios que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, por qué Dios pone esos deseos en mí? ¿Sí? Oiga, lógica esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no más bien justo el día en que uno se casa y uno diga, ven, ¡fum!, se despertó? Claro, sería más ideal, ¿no? Sí, uno se evitaría mucho sufrimiento, ¿no? Claro, pero ¿por qué uno desde adolescente ya piensa en esas cosas? O aún inclusive algunos desde niños. Y le hacían esa pregunta a ese pastor. Y él tuvo una respuesta bien interesante. Él dijo, mira, ¿sabes por qué Dios hace eso?
Porque Dios nos quiere enseñar algo que se llama, escúcheme bien, dominio propio. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a controlar tus pasiones, tus deseos, siendo un adolescente, cuando tú te cases tampoco te vas a controlar acostándote con cualquier mujer o hombre que se te atraviese. Y créame que eso va a ser mucho más desastroso y catastrófico en su vida. Por eso Dios desde ya, si Dios colocó eso antes de tiempo, es para que nosotros aprendamos a tener dominio propio. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a que no debemos guiarnos por nuestras emociones, ni debemos dejarnos manipular por nuestras hormonas, para enseñarnos a que el Espíritu Santo puede tener el control en nuestras vidas. Amén. Entonces por eso es que Dios permitió esos deseos antes de que llegáramos al matrimonio. Amén. Entonces, como les venía diciendo, yo sé que pues esta enseñanza es para todos, independientemente si usted, bueno, de pronto no tanto para los casados, bueno, los casados pueden aprender para enseñarles a otros, pero digamos usted así tenga 12, 10 años o así tenga 30, 35 y no sea casado, esta enseñanza es para todos ustedes. Y hoy vamos a mirar cómo afrontar un noviazgo dependiendo nuestra edad. Amén. O cómo afrontar un noviazgo, no, afrontar el tema del noviazgo, ¿sí? Como les dije en la primera charla, hace como 3 sábados anteriores, el tema del noviazgo es algo muy importante, pero muy importante en nuestras vidas. Es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Y no es algo que no es algo que deba ser un juego, sino es algo que desde ya, miren, aquí alguien tiene 10 años, 12 años, 12, tú tienes 12, 13 años, levánteme la mano, ¿quién tiene 13? ¿12? 13. ¿Alguien tiene menos de 13? ¿Cuántos años tienes? ¿11? Igual, ¿sí? A todos les va a servir esto, a todos. Aquí, ¿quién es el que más años tiene que no se haya casado? No, Jen no es Alex, ¿sí o no? Alex, ¿usted cuántos años tiene? 32. Una edad ideal para casarse, en serio. Listo, escúcheme. Entonces, esto para todos va a ser una dice. Entonces, voy a hablar de 2 cosas que son globales, sin importar usted qué edad tenga. Sin importar qué edad tenga, esto es importante que usted lo tenga en cuenta para usted afrontar el tema del noviazgo. Como leímos ahí en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo recuerdo cuando yo recién llegué a la iglesia, la primera predicación que yo di en mi vida, la primerita, así como que llevaba semanas de convertido, literalmente semanas, y la predicación que yo di no fue pues aquí en el púlpito, no fue en el púlpito, sino esa predicación yo la di en esa época teníamos un grupo con unos amigos, tocábamos pues rock en esa época, y pues estábamos recién convertidos y con esa pasión que vamos a servirle a Dios con la música y no sé qué. Entonces hicimos un ayuno. Yo recuerdo que hicimos un ayuno aquí en la iglesia, y la primera enseñanza que yo di en ese ayuno fue acerca de esto. Y uno de los temas que yo toqué fue precisamente el noviazgo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pues yo dije, no, es que toca buscar el reino de Dios y Dios nos dará novia. Básicamente de eso se trataba esa enseñanza. Pero mire que yo no estaba tan equivocado, porque miren algo acá. ¿Cuál es uno de los errores que más se cometen? Y es que le damos más importancia a tener novio, a tener novia. Y esto yo sé que suena, ay no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero no es así. Se le da más importancia al tema del noviazgo que poner primero a Dios. Y eso es algo muy clave, muchachos, pero súper clave. Porque yo le quiero decir una cosa: si usted no pone en primer lugar a Dios en su vida, el noviazgo que usted tenga, sea que sea, va a ser un
fracaso. Porque nuestra relación con Dios es lo que sostiene todo. Si usted afronta un noviazgo estando mal con Dios, usted no solo se va a ir para el piso, sino va a llevar al piso al que esté con usted, sea cristiano o no. La relación con Dios es lo más importante. Si tú tienes 11 años, desde ya pon a Dios en el primer lugar en tu vida por encima de todas las cosas. Dios tiene que ser el centro y no un novio o una novia, o el deseo de tener novio o novia. Yo les confieso, pues yo estaba recién llegado al evangelio, yo no sabía muchas de estas cosas que les estoy enseñando, pero yo recuerdo que mi primera obsesión al llegar a la iglesia fue tener novia. No, es en serio. O sea, fue lo que yo quería. O sea, el 90% de mis oraciones era: Señor, dame una novia. Señor, por favor, señora, que sea bonita, que hemos dicho. Y yo le pedía al Señor: Dios, yo quiero tener una. Y eso se convirtió en una obsesión para mí. Yo hasta ayunaba por eso y todo. Y no pasaba nada. Pero a mí se me convirtió en una obsesión. ¿Por qué? Porque pues yo nunca había tenido novia en mi vida, solo hasta que llegué a la iglesia. Entonces yo dije: no, yo quiero, y más que sea una buena cristiana, así bien chévere. Esa era mi obsesión. Y yo en un momento yo me pude dar cuenta que para mí lo primero no era Dios. Lo primero era tener una novia. Y eso, y hasta que un día tuve que, Señor, ¿qué está pasando? Y miren una cosa acá. No voy a entrar a terrenos peligrosos, pero bueno, no importa. Miren una cosa acá. Dios es tan fiel que cuando uno le pide de corazón a Dios, Dios se lo da las cosas a uno. A veces no en el tiempo de Él, porque cuando uno se obsesiona con algo, Dios le dice: no es el tiempo. Y uno: Señor, Señor, y Dios: no es el tiempo. Pero por favor, bueno, está bien, hágalo, pero te vas a estrellar. Y algo así pasó conmigo. Yo dije: Señor, por favor. Y resulta que, bueno, pues Dios me la dio, pero me estrellé durísimo, pero muy duro. Y yo dije: Señor, ¿por qué? Porque yo no tenía a Dios en el primer lugar de mi vida, sino el deseo de tener un noviazgo. Entonces lo que yo les quiero decir: ustedes no se obsesionen con el hecho de tener novio o novia, por el amor de Dios. Eso no es lo más importante. Aunque es importante, no es lo más importante. Yo los entiendo ustedes, porque un adolescente